Hoy vamos a meternos de lleno en una de las mayores paradojas del planeta, el río Ganges. Por un lado, es una diosa viva, venerada por millones y millones de personas. Pero por otro, es una arteria económica que sostiene a muchísima gente y a la vez uno de los ríos más contaminados del mundo. Para este análisis hemos buceado en un artículo enciclopédico muy completo. Y el objetivo es ese, ¿no? Entender cómo un mismo río puede ser un símbolo de pureza absoluta y, bueno, un reflejo de una crisis ecológica brutal. Es que esa es la clave de todo, la tensión que lo define. Para un hidrólogo, pues es un sistema fluvial, transfronterizo, que nace en el Himalaya y ya está. Pero claro, para un peregrino en Varanasi es Ganga Mata, la madre Ganges, una diosa. Y su pureza no es algo que se mida en un laboratorio, es un acto de fe. Toda su historia, la antigua y la moderna, se mueve en ese choque entre lo material y lo espiritual. Totalmente. Pues vamos a empezar por ahí, por ese viaje, por lo más físico. ¿Dónde empieza un río de esta magnitud? Parece una pregunta sencilla, pero por lo que he visto, la respuesta no lo es tanto. No, no lo es porque de nuevo depende. Si te ciñes a la ciencia, a la hidrología, la fuente principal es el río Alaknanda. Nace en los glaciares del Himalaya y es, técnicamente, el más largo y el que más agua lleva en su origen. Esa sería la respuesta, digamos, científica. Pero intuyo que si le pregunto a un peregrino no me va a decir el Alaknanda. En absoluto. Para la tradición, para la mitología, el Ganges nace en un lugar mucho más simbólico, el glaciar Gangotri, a los pies del monte Shivling, que es una montaña imponente. De ahí brota el río Bhagirathi, y ese es considerado el verdadero origen espiritual. O sea, que ya desde el minuto cero tenemos dos ríos, dos orígenes, uno científico y otro sagrado. ¿Y cómo se convierten en uno solo? Pues se unen a través de un viaje espectacular por el Himalaya. Hay 6 cabeceras principales que se van fusionando en 5 puntos sagrados, que se conocen como el Panchprayag, las 5 confluencias. Es como si se fuera construyendo a sí mismo, por etapas. Exacto. Y la última de esas confluencias, Devprayag, es donde el Alaknanda y el Bhagirathi por fin se funden. Y solo a partir de ese punto el río ya es conocido por todos como el Ganges. Es que es fascinante. Y me pregunto el porqué de esta geografía tan particular. ¿No puede ser casualidad que todo esto ocurra justo ahí? No, que va, nada de casualidad. Es el resultado de uno de los eventos geológicos más bestias de la historia del planeta, la colisión de la placa índica contra la placa euroasiática. Ese choque, que de hecho sigue ocurriendo, fue lo que levantó el Himalaya. Y claro, justo al sur de esas montañas nuevas, la Tierra se hundió y creó una fosa inmensa. Una especie de valle gigantesco, ¿no? A la sombra de las montañas más altas. Justo. Y durante millones de años, el Ganges y sus afluentes han sido como una cinta transportadora. Han ido arrastrando sedimentos de las montañas y rellenando esa fosa, y ese relleno es lo que hoy conocemos como la llanura indogangética, una de las zonas más fértiles y densamente pobladas de la Tierra. Sin esa colisión, el Ganges no sería lo que es. Entendido. Entonces el río sale del Himalaya, en la ciudad de Haridwar, ¿y qué pasa ahí? Porque el cambio de un río de montaña a uno que cruza una llanura tan poblada debe de ser brutal. Es una transformación total. Abandona esa velocidad, esa furia de los tramos altos y se convierte en un río ancho, lento, que serpentea. Traza un arco de 900 kilómetros a través de la llanura y pasa por ciudades míticas como Prayayaj, que es donde se une con su afluente principal, el Yamuna, y por supuesto la mística Varanasi. En total son 2.525 kilómetros. Y claro, cuando hablamos de afluentes como el Yamuna, no estamos hablando de riachuelos. Para nada. Hay que entender que el Ganges no es un río, es un sistema colosal. El Yamuna, de hecho, es casi tan sagrado como el propio Ganges. Pero hay más, ¿eh? Hay otros afluentes que son gigantes por sí mismos, como el Gagara, que de hecho es el que más agua aporta de todos. Y lo curioso es que gran parte de su agua ni siquiera nace en la India, nace en las montañas de Nepal y de China. Y toda esa cantidad de agua y sedimentos tiene que acabar en algún sitio. Supongo que ahí es donde entra en juego el delta. Y menudo delta. El del Ganges Brahmaputra es el más grande del mundo, 64.000 kilómetros cuadrados. Una pasada. Pero aquí es donde la historia del río se vuelve aún más sorprendente, si cabe. El curso que vemos hoy
no es el que había hace 500 años. Espera. ¿Cómo que el río ha cambiado de sitio? Tal cual. Hasta el siglo XVI, más o menos, el canal principal era el que hoy conocemos como Bhagirathi Hooghly, el que pasa por Calcuta. El cauce, que ahora es el principal en Bangladesh, el Padma, era solo un canal secundario. El río, literalmente, se ahogó en sus propios sedimentos, colmató su antiguo camino y buscó uno nuevo. Esto nos demuestra que no es una línea fija en un mapa, es un ente vivo, dinámico. Un ente vivo. Creo que esa es la transición perfecta. Porque es un río, sí, pero para millones de personas es mucho más. ¿Cómo un fenómeno geográfico se convierte en una diosa? ¿Cuál es la historia? Pues viene del mito fundacional por excelencia, el Avatarana, que significa el descenso. La versión más conocida cuenta la historia de un rey, Bhagirata. Sus 60.000 antepasados habían sido incinerados por la mirada de un sabio al que molestaron meditando. Y sus almas estaban condenadas, atrapadas, y la única forma de liberarlos era que las aguas celestiales de la diosa Ganga bajaran a la tierra para purificar sus cenizas. O sea que la diosa Ganga ya existía, pero en los cielos, no en la tierra. Exacto, era un río celestial. Entonces Bhagirata hace una penitencia durísima de 1000 años para convencer a la diosa. Ella al final accede, pero le advierte de un problema. La fuerza de su caída desde los cielos sería tan bestia que destruiría el mundo. Hacía falta que interviniera un poder superior. Y aquí es donde entra en escena una de las figuras clave del hinduismo. El dios Shiva. Bhagirata le suplica ayuda, y Shiva, en un gesto de poder cósmico increíble, se coloca justo debajo y recibe todo el torrente del Ganges sobre su cabeza en las espirales de su pelo. Esa imagen, con el agua brotando del pelo de Shiva, es icónica. Él domestica esa fuerza destructora y permite que el río fluya ya suavemente, guiado por Bhagirata hasta las cenizas de sus ancestros para liberarlos. Por eso a Shiva se le llama Gangadhara, el portador del Ganges. Es increíble. ¿Y toda esta historia mitológica cómo se vive en el día a día? Pues lo impregna todo, sobre todo en los dos momentos clave de la vida, el pecado y la muerte. Bañarse en el Ganges no es por higiene, es una purificación simbólica. Se cree que limpia los pecados de toda una vida. Pero su papel en la muerte es aún más importante. La aspiración de muchísimos hindúes es morir en Varanasi, ser incinerado en los ghats de sus orillas y que sus cenizas acaben en el río, porque se cree que eso te concede el moksha, la salvación instantánea, libera el alma del ciclo de reencarnaciones. He leído una anécdota, creo que en el Skanda Purana, que ilustra esta fe de una forma que me dejó sin palabras. La historia de un pecador llamado Bajika. Sí, es muy reveladora. Bajika era, según el texto, un hombre terrible, un pecador de lo peor. Cuando muere, los mensajeros del dios de la muerte se llevan su alma directa al infierno. Mientras, en la tierra, un buitre se lleva un hueso de su pie. Y en pleno vuelo otro pájaro le ataca. Y en la pelea, el hueso cae. Cae accidentalmente al Ganges. En ese mismo instante, el alma de Bajika, que ya estaba a las puertas del infierno, es rescatada por un carro celestial y llevada al cielo. ¡Qué fuerte! O sea, no importó nada de lo que hizo en vida. Un simple hueso, un contacto accidental con el río. Y redención total. Exacto. Eso te da una idea de la inmensidad de la fe que hay en su poder. Y esta devoción se ve de formas espectaculares. La más famosa es el Kumbh Mela, la mayor congregación humana del planeta. Decenas de millones de personas se reúnen para bañarse en el río. Pero también se ve en lo pequeño, en los rituales diarios, en las ofrendas de flores, en las lamparitas de aceite, las dillas que dejan flotar al atardecer. Es una imagen preciosa. ¿Y la propia diosa, Ganga, es solo la diosa del río o su papel es más central en el panteón hindú? No, es una figura centralísima. Se la considera la Shakti, es decir, la energía activa, la energía creadora del propio Shiva. Es tan importante que en distintos mitos aparece como consorte de los 3 dioses principales de la Trinidad hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. Eso la sitúa en lo más alto, desde luego. Toda esta carga espiritual es fascinante, de verdad, pero choca de frente con la realidad del siglo XXI. ¿Qué pasa cuando miras esa misma agua, no con fe, sino con un microscopio? Pues ahí es donde la paradoja duele. El ser humano lleva explotando el río para el riego desde la antigüedad,
Pero la escala moderna es otra cosa. Durante el dominio británico, entre 1842 y 1854, se construyó el Canal del Ganges. Los ingenieros de la época decían que era 5 veces más largo que todas las principales líneas de riego de Lombardía y Egipto juntas. Una obra colosal que desvió una parte enorme de su agua. Y más recientemente está la famosa presa de Farakta, ¿no? Sí, construida en 1975, muy cerca de la frontera con Bangladesh. El objetivo era desviar agua hacia el distributario Hooghly para dragar sedimentos y mantener abierto el puerto de Calcuta. Y claro, esto provocó una disputa internacional con Bangladesh por el reparto del agua que ha durado décadas. Y a todo esto, ¿la contaminación? He visto algunas cifras que son difíciles de asimilar. Son brutales. Cerca de Varanasi, incluso antes de que la ciudad vierta nada, el nivel de bacterias fecales coliformes ya es 120 veces superior al límite oficial para el baño. Para. ¿120 veces por encima del límite? ¿Y eso es antes de llegar a la ciudad? ¿Qué pasa después? Después de que Varanasi vierta sus 200 millones de litros diarios de aguas residuales sin tratar, la concentración se dispara a una media de 1,5 millones de bacterias por cada 100 mililitros. Se han llegado a registrar picos de 100 millones. Es básicamente una cloaca a cielo abierto. Y a eso súmale los residuos industriales de las curtidurías, los pesticidas agrícolas y los restos de los rituales funerarios, que a menudo incluyen cuerpos a medio incinerar o incluso sin incinerar. Es que cuesta reconciliar esa cifra con la imagen de la gente bañándose con tanta devoción. Las consecuencias para el ecosistema tienen que ser devastadoras. Lo son. La vegetación original de la llanura ha desaparecido en más de un 95%. Especies que antes eran comunes allí, como el elefante asiático o el tigre de Bengala, ya no existen, salvo en los manglares de los Sundarbans, en el delta. Y hay una víctima que se ha convertido en el símbolo de toda esta tragedia. El delfín del Ganges. Una de las 5 únicas especies de delfines de agua dulce que quedan en el mundo. Es prácticamente ciego. Se orienta por ecolocalización. Pero la contaminación, las presas que fragmentan su hábitat, la pesca ilegal, lo han llevado al borde de la extinción. Su población se ha desplomado. Me imagino que se habrá intentado solucionar esto. No puede ser que nadie haya hecho nada. Sí, claro que se ha intentado. El intento más famoso fue el Plan de Acción del Ganges, que se lanzó a bombo y platillo en 1985. Se vendió como el mayor esfuerzo del mundo para limpiar un río. Y hoy se describe casi unánimemente como un fracaso colosal. Un fracaso colosal. Eso suena terrible. ¿Qué pudo salir tan mal para que el mayor plan de limpieza del mundo fallara de esa forma? Fue una tormenta perfecta de problemas. Por un lado, los de siempre. Corrupción, mala planificación, plantas de tratamiento de aguas que se construyeron y nunca funcionaron bien. Pero muchos análisis señalan un factor cultural más profundo, la falta de apoyo de parte de las autoridades religiosas, la creencia tan arraigada de que el río, por ser una diosa, es puro por naturaleza y se autolimpia, chocaba con la necesidad de admitir la gravedad del problema. Si Ganga no se puede contaminar, ¿para qué gastar miles de millones en limpiarla? Es una fe que paradójicamente se convierte en un obstáculo para salvar el objeto de esa misma fe. ¿Y se ha vuelto a intentar algo? ¿O ya se han rendido? No. Ha habido esfuerzos más recientes, como el programa Namami Gange, del gobierno actual. Intenta tener un enfoque más integral, involucrando a la gente local, no solo construyendo depuradoras. Y también ha habido movimientos muy innovadores desde el punto de vista legal. Leí algo sobre que declararon al río como una persona. ¿Eso suena a ciencia ficción? ¿Qué lógica hay detrás de eso? Es una estrategia legal fascinante. En 2017, un tribunal del estado de Uttarakhand declaró al río Ganges y a su afluente, el Yamuna, personas jurídicas. La idea es darles los mismos derechos legales que a un ser humano. Así, si alguien contamina el río, legalmente está dañando a una persona y se le puede demandar en su nombre. Es una forma de darle voz al propio ecosistema en los tribunales. Vaya. ¿Y ha funcionado? Bueno, la aplicación práctica ha sido muy compleja. ¿Quién es el tutor legal del río? ¿Cómo se define el daño? La decisión fue apelada y el Tribunal Supremo la suspendió, pero abrió un debate importantísimo sobre cómo proteger la naturaleza con nuestras propias herramientas legales. Lo que nos devuelve a la gran paradoja con la que empezamos.
Un río que es símbolo de pureza espiritual, pero que físicamente es un vertedero. Que da vida con su agua para la agricultura, pero que también porta enfermedades. He leído estudios que vinculan el vivir en sus riberas con un mayor riesgo de cáncer. Vida y muerte, literalmente, en el mismo cauce. Exacto. Y esto los deja con una reflexión final, una pregunta que lo condensa todo. La creencia fundamental, como decíamos, es que la madre Ganges, como diosa, no puede ser contaminada. Su pureza simbólica está por encima de su estado físico. Y la pregunta es, La pregunta es si esta fe inquebrantable en la santidad del río es el obstáculo final para su recuperación ecológica, o si por el contrario, esa misma fuerza espiritual, esa devoción inmensa que mueve a cientos de millones de personas, podría ser la única palanca lo bastante poderosa para movilizar la voluntad colectiva que hace falta para de una vez devolverle la vida a sus aguas. Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que, bueno, que creemos conocer, pero que esconde una complejidad enorme: la hacienda. ¿sí? Si pensamos en una hacienda, nos viene a la mente una casona colonial, ¿no? Rodeada de campos, quizá en México, en los Andes. Esa es la imagen típica. Pero los documentos que hemos revisado, extraídos de un artículo enciclopédico muy completo, pintan un cuadro, bueno, mucho más grande. Muchísimo más grande. No era solo una propiedad, era el motor económico, social y hasta político de naciones enteras durante siglos. Totalmente. Nuestra misión hoy es, pues, desmontar un poco esa imagen romántica y entender qué era de verdad una hacienda, cómo funcionaba y qué legado nos ha dejado. Y en sitios tan distintos como Chile, Puerto Rico o las Filipinas. Exacto. Es que la imagen de la casona es solo la punta del iceberg. Claro. Por debajo hay una estructura de poder, una pieza clave en la economía global de la época, una jerarquía social muy rígida y, sobre todo, una fuerza que transformó paisajes enteros y de forma irreversible. Y lo curioso es que es un sistema que no nace allí. No para nada. Tiene sus raíces en la Reconquista española. Y luego, bueno, se exporta a América y muta, se adapta a cada lugar de una forma única. Pues vamos a explorar todo eso. Vamos a ello. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más básico, si te parece. La palabra, hacienda. Viene del verbo hacer. Exacto. Y eso ya nos da una pista. Se refiere a los bienes, a la riqueza, pero sobre todo a una empresa productiva. Eso es, no era una casa de campo para ir a descansar. Era un negocio en toda regla. Esa es la primera idea que hay que desmontar, sí. Una hacienda era una unidad de producción. Podía ser una plantación de azúcar, por ejemplo, o una explotación ganadera para producir cuero, una finca de olivos y trigo, o incluso una mina. Las fuentes lo comparan con el latifundio romano. Y no es una mala analogía, no. Pero con un matiz clave: su integración total en una economía de mercado, ya fuera regional o global. O sea que lo que la diferencia de otras propiedades más pequeñas, como las que los documentos llaman estancias o ranchos, no es solo el tamaño, No, sino su propósito comercial. precisamente. La escala era importante, claro, eran enormes, pero lo que la definía era que producían para vender, para generar beneficio. Azúcar para Europa, trigo para el virreinata de al lado. Carne, lana para las ciudades, estaban orientadas al lucro. Y aquí hay un dato muy curioso que demuestra lo relativo que es todo. A ver, En Argentina, a estas grandes explotaciones ganaderas se las llama estancias. claro. Pero si usas la palabra estancia, en México te refieres a algo mucho más pequeño, casi familiar. Qué curioso. La misma palabra, dos realidades económicas casi opuestas. Exacto. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante, porque este modelo de negocio, como decías, no se inventa en América. No. Nace mucho antes y mucho más cerca. En Andalucía, En Andalucía, durante la Reconquista, a medida que los reinos cristianos avanzaban hacia el sur, los reyes repartían las tierras conquistadas. Eran recompensas ¿para quién? para los nobles, las órdenes militares, la iglesia, y eran explotaciones enormes, de vino, grano, aceite, ganado. Ese fue el embrión, el modelo de gestión de grandes territorios que los conquistadores pues se llevaron en la cabeza a América. Y lo aplicaron a una escala monumental.
El caso que citan de Hernán Cortés es el ejemplo perfecto. Es del libro. En 1529 le dan el marquesado del Valle de Oaxaca. Y no era una finca, era prácticamente el estado entero de Morelos. Y no solo le dan la tierra, No, le dan el control sobre la mano de obra indígena a través de la encomienda. es que esa es la otra pieza clave del puzzle, la encomienda. Fundamental. Aunque eran instituciones distintas, tierra y mano de obra, en la práctica iban de la mano. La corona te encomendaba un grupo de indígenas. ¿A un español? ¿El encomendero? Eso es. Y en teoría debía protegerlos y evangelizarlos a cambio de su trabajo. En la práctica, muchos encomenderos, como Cortés, adquirieron tierras justo al lado de sus encomendados para aprovechar esa mano de obra, forzada. Pero los documentos señalan algo que a mí me sorprendió. Yo pensaba que era un sistema exclusivo para la élite, para los conquistadores, pero al parecer, españoles de a pie también podían solicitar tierras. Sí, podían. Un granjero de Extremadura podía aspirar a tener sus tierras en México, ¿sí? Aunque la escala, claro, no era comparable a la de Cortés. Ni de lejos. Pero lo que de verdad consolidó la hacienda como la institución dominante fue una decisión política de la corona. ¿Ah, sí? A mediados del siglo XVI, el rey empezó a limitar la encomienda. Le preocupaba el poder inmenso que estaban acumulando los encomenderos. Se estaban convirtiendo en una especie de señores feudales. Justo. Y al quitarles ese control sobre la mano de obra, los españoles centraron en consolidar la propiedad de la tierra, como algo privado, seguro. Y así la hacienda se convirtió en su base de poder económico. Una propiedad que ya podían dejar en herencia y que iba a sobrevivir al propio imperio. Exactamente. Entendido. Tenemos la tierra, el modelo de negocio. Hablemos de la gente. En la cima de esta pirámide estaba el hacendado o patrón. Sí, Pero aquí hay otro detalle que rompe la imagen de película. La mayoría de los dueños de las haciendas más ricas no vivían en ellas. no que va. Preferían la ciudad, sin duda. En el virreinato de la Nueva España, los dueños de las grandes haciendas de plata o de azúcar vivían en palacetes en Ciudad de México, Y visitaban sus propiedades. 1 o 2 veces al año. Y con suerte. Me cuesta imaginar cómo se podía gestionar algo tan gigantesco viviendo a cientos de kilómetros. Era como el CEO de una multinacional moderna que tiene un director de operaciones en el terreno. Es una analogía muy buena. Era exactamente así. Sí, la gestión del día a día recaía en un administrador profesional, un asalariado, que era la máxima autoridad en la hacienda. El verdadero patrón en el terreno. Él tomaba las decisiones, supervisaba las cosechas, pagaba los salarios, todo. Y por debajo de él, la estructura de la fuerza de trabajo pues variaba muchísimo. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo era la vida para la gente que trabajaba allí? Pues dependía mucho de la región. En el centro de México, por ejemplo, donde había muchísima población indígena, las haciendas tenían una plantilla permanente muy pequeña. ¿Quiénes? Pues el administrador, algunos capataces y artesanos especializados. Y luego el grueso del trabajo, para la siembra o la cosecha, lo hacían trabajadores temporales de los pueblos indígenas cercanos. Entiendo. ¿Y en otros sitios? Pues en las haciendas ganaderas del norte de México, donde la población nativa era más nómada y menos densa, surgió otra figura. El vaquero. O el gaucho en Sudamérica. Una figura casi mitológica. Exacto. Eran trabajadores a caballo, a menudo mestizos, con una cultura y unas habilidades muy específicas. ¿Y esa expansión ganadera tuvo un coste ecológico, por lo que he leído? Brutal. La introducción de ganado europeo, vacas, caballos, cabras y sobre todo las ovejas, fue una parte fundamental de lo que llamamos el intercambio colombino. Y el impacto de las ovejas lo describen las fuentes como devastador. Es que lo fue. El pastoreo excesivo llevó a la erosión y a la desertificación de zonas enormes. Es un ejemplo temprano y a gran escala de cómo un modelo económico puede transformar un ecosistema por completo. Y en este ecosistema de poder, ¿dónde encajaba la Iglesia? Porque uno siempre se imagina a las órdenes religiosas con extensiones de tierra enormes. Y no es una imagen equivocada, para nada. La Iglesia fue una de las mayores propietarias de haciendas. Sobre todo los jesuitas, ¿no? Los jesuitas en particular eran conocidos por gestionar sus propiedades de una forma increíblemente eficiente, muy rentable. La Hacienda Santa Lucía en México, que era suya, era un gigante económico. O sea, no era solo poder espiritual. No. Y además jugaron otro papel crucial. Eran los banqueros del sistema. ¿Ah, sí? Sí.
prestaban dinero a los hacendados para que pudieran invertir en sus explotaciones, con lo cual sus intereses económicos estaban muy ligados a los de la élite terrateniente. O sea que tenemos un modelo que nace en Andalucía, se consolida en México con la minería y la ganadería, y con la Iglesia como actor clave. Pero me imagino que no fue un copia y pega en todas partes. No, claro. Los Andes no son el Caribe. ¿Cómo se adaptó el sistema? Pensemos, por ejemplo, en un lugar tan aislado en aquella época como Chile. El caso de Chile es fascinante. Allí la hacienda se convierte en el centro de la economía por una crisis. ¿Por una crisis? Sí, a finales del siglo XVI, las rebeliones mapuches provocaron la pérdida de los principales distritos de oro del sur. Sin el oro, la economía del Reino de Chile se vio forzada a ruralizarse, a mirar al campo. ¿Y la hacienda fue la solución? La hacienda se convirtió en la solución. Y aquí es donde los documentos mencionan un evento muy concreto que lo cambió todo. A finales del siglo XVII, un terremoto en Perú. Sí, ¿Cómo es posible que un terremoto en Perú dispare la economía de las haciendas en Chile? eso demuestra lo conectados que estaban ya los mercados. Totalmente. El terremoto de 1687 en Perú fue devastador, y además vino seguido de una plaga de roya, que es un hongo que arrasó con las cosechas de trigo peruanas. Se quedaron sin pan, literalmente. Literalmente. De repente, el gran mercado del Virreinato del Perú, que incluía las ricas ciudades mineras del Alto Perú, la actual Bolivia, se quedó sin trigo. Y las haciendas de Chile vieron la oportunidad. Vieron el negocio y empezaron a exportar masivamente su trigo, que además era más barato y de mejor calidad. Esa oportunidad de mercado consolidó el poder de la clase hacendada chilena durante casi 200 años. Increíble. Un desastre natural en un lugar fue la fortuna de otro. Tal cual. Vale, ese es el modelo del Cono Sur, basado en el cereal. Pero si saltamos al Caribe, la historia debe ser completamente distinta. Ahí el producto estrella no es el grano. Es el azúcar, el oro blanco. Y eso lo cambia todo. Lo cambia todo. En Puerto Rico las haciendas eran principalmente plantaciones de azúcar, café o algodón. Y su funcionamiento, a diferencia del modelo mexicano o chileno, no dependía de trabajadores temporales indígenas, Sino del trabajo esclavo. masivamente. El motor de estas haciendas era el trabajo de personas esclavizadas traídas de África, un sistema que duró hasta la abolición en la isla en 1873. Los ejemplos que dan las fuentes lo hacen muy tangible. La hacienda Buenavista, que era de café, hoy es un museo, Sí, y la hacienda Mercedita, de azúcar, fue la cuna del famoso ron Don Q. Es increíble cómo esas marcas perviven. desde luego. Y el artículo también hace una distinción muy interesante para Puerto Rico entre hacienda y estancia. Sí, eso me llamó la atención. Es una distinción local muy importante. Allí, la hacienda era la que usaba maquinaria industrial, como trapiches a vapor, para procesar productos de exportación, como el azúcar. ¿Y la estancia era para el consumo local? Exacto. Era más pequeña y cultivaba lo que llamaban frutos menores: arroz, maíz, plátanos. Era la división perfecta entre la economía globalizada, la de la hacienda, y la de subsistencia, la de la estancia. Es fascinante ver estas dos versiones, la continental y la caribeña. Pero los documentos mencionan un caso que ya rompe todos los esquemas: Filipinas. El caso de Filipinas. ¿Cómo llega este sistema al otro lado del mundo? ¿Y por qué tan tarde, a mediados del siglo XIX? Es que el caso de Filipinas revela otra capa del colonialismo, esta vez no solo español, sino también británico. ¿Británico? Sí, el sistema de haciendas azucareras no despega allí hasta la década de 1850. Y el principal impulsor no fue un español, fue un empresario inglés llamado Nicholas Lowney. Espera un momento. Sí. ¿Me estás diciendo que un empresario inglés, que además era el vicecónsul británico, fue el arquitecto del sistema de haciendas en Filipinas? Él mismo, en la ciudad de Iloílo. Y que, según las fuentes, su objetivo era la desindustrialización sistemática de la región para vender productos ingleses. Esto no suena a colonización, suena a una operación de ingeniería económica, casi militar. Es que lo fue. Iloílo en esa época tenía una potentísima industria textil artesanal que competía con los tejidos británicos. Claro. ¿Qué hizo Lowney? Por un lado, ofreció créditos muy blandos para que los empresarios locales invirtieran en producir azúcar en la isla de al lado, en negros, desviando así capital y mano de obra del sector textil. Y por otro lado, Inundó el puerto de Iloílo con textiles británicos baratos. Fue un doble golpe. Destruyó una industria local próspera y, al mismo tiempo, creó una economía agrícola dependiente del mercado europeo y un mercado cautivo para los productos industriales de Gran Bretaña. es brutal. Y todo usando la hacienda como herramienta. Un legado que, por lo que se lee, es muy persistente.
Los documentos mencionan que los intentos de reforma agraria en Filipinas han fracasado y que los conflictos por la tierra, Siguen hasta hoy. como los de la famosa hacienda Luisita, que era de la familia de una expresidenta. Exactamente. Y eso nos lleva a la pregunta final. Con un sistema tan arraigado y tan poderoso, ¿cómo se desmantela? ¿O es que nunca desapareció del todo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál fue el fin de la hacienda? Pues en la mayor parte de Latinoamérica, el fin fue político y a menudo violento. Fueron las grandes reformas agrarias del siglo XX. La de Bolivia. La de Bolivia, muy radical tras su revolución del 52, Perú expropió las haciendas en el 69 durante el gobierno militar, y Chile vivió un proceso muy intenso entre el 62 y el 73. Que se frenó en seco con el golpe de Estado. Se frenó en seco, ¿sí? Fueron procesos de redistribución de la tierra que buscaron romper el poder de la oligarquía terrateniente. Pero en otros lugares, como Puerto Rico, el final no fue una reforma agraria, sino un cambio completo de modelo económico. Exacto. En Puerto Rico, la puntilla a la economía de haciendas la dio la industrialización impulsada desde Estados Unidos en los años 50, la famosa Operación Manos a la Obra. Se incentivó que la gente se fuera del campo a la ciudad. A trabajar en fábricas. La agricultura quedó marginada. Y el dato de que los dos últimos grandes ingenios azucareros de la isla cerraron en el año 2000. En el 2000. Lo dice todo. Es el fin de una era de 400 años. Y para terminar, los documentos nos regalan una curiosa vuelta de tuerca lingüística que me parece un cierre perfecto. ¿Así? Hoy, en España o en México, si hablamos del Ministerio de Hacienda, nos referimos al departamento del Gobierno que se encarga de las finanzas y de recaudar impuestos. Es una ironía fantástica. La palabra que durante siglos significó la mayor fuente de riqueza privada, la gran propiedad productiva. Pasa a ser el organismo del Estado que recauda parte de esa riqueza para el bien común. El círculo se completa de una forma muy particular. Pues queda claro que la Hacienda fue mucho más que una finca bonita. Fue un sistema complejo, un motor económico que partió de un modelo andaluz, se exportó a medio mundo y se transformó definiendo economías, creando sociedades profundamente desiguales y alterando paisajes para siempre. Un legado de riqueza y poder, sí. Pero también de conflictos que, como hemos visto en Filipinas, todavía resuenan hoy. Y esto nos deja con una reflexión final. Las fuentes mencionan de pasada cómo muchas de estas antiguas haciendas son hoy museos, hoteles de lujo, destinos turísticos. Sí, Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo nos relacionamos con nuestro pasado. ¿Qué significa convertir un espacio que fue el centro de un sistema de producción basado en la desigualdad y en muchos casos en la servidumbre o la esclavitud en un lugar de ocio y consumo? es una buena pregunta. Cuando paseamos por los jardines de un hotel, que fue una hacienda azucarera, ¿qué historias se nos cuentan y cuáles se están silenciando? Es una pregunta compleja, desde luego. Pero creo que vale la pena tenerla en mente. Empecemos con una de las coincidencias más asombrosas del cosmos. Una que roza lo imposible, de verdad. Es una locura, sí. Piensa en esto. La Luna es unas 400 veces más pequeña que el Sol. Ya, pero es que da la casualidad que también está unas 400 veces más cerca de la Tierra. Y claro, esa proporción casi perfecta es la que nos regala desde nuestro pequeño rincón del universo el espectáculo de un eclipse solar total. Es una alineación de una precisión matemática brutal. Y es esa precisión la que ha hecho que miremos al cielo con una mezcla de terror y fascinación desde que existimos como especie. Totalmente. Y hoy vamos a analizar a fondo ese fenómeno. Nuestra guía principal para esta exploración es un artículo muy completo de Wikipedia que lo cubre todo, desde la mecánica celeste más pura hasta el impacto que los eclipses han tenido en la historia, la mitología y la ciencia. La misión es ir un poco más allá de la imagen de postal, ¿no? Queremos entender la geometría que los causa, los ciclos que los gobiernan y cómo este juego de luces y sombras se manifiesta más allá de nuestro planeta. En el fondo se trata de desentrañar cómo un simple juego de sombras puede convertirse en una herramienta para medir el universo y al mismo tiempo en un espejo de nuestros miedos y maravillas más profundos. Ok, pues vamos a desgranar esto. Para empezar por lo más básico. ¿Qué es exactamente un eclipse? Porque no es solo algo que tapa algo.
No, para nada. Técnicamente es un evento astronómico en el que un objeto es oscurecido temporalmente, bueno, al pasar por la sombra de otro. Ajá. La clave de todo, el ingrediente secreto, es una alineación casi perfecta de tres cuerpos celestes, lo que en astronomía se conoce como syzygia. Incluso el nombre original tiene una carga poética. La palabra eclipses viene del griego antiguo ekleipsis, que significaba abandono o caída. ¡Ostras! ¡Qué bonito! Hay una sensación de pérdida en esa palabra, como si el sol o la luna nos abandonaran por un momento. Una sensación que, lógicamente, alimentó muchísimos mitos. Pero si nos ponemos el sombrero de la física, todo se reduce a la naturaleza de las sombras en el espacio. Y una sombra cósmica no es una mancha oscura y uniforme, No, claro. sino que tiene una estructura compleja, una verdadera anatomía. A ver, explícanos esa anatomía, porque de ella depende todo lo que vemos desde aquí. Pues lo fascinante es que dependiendo de en qué parte de esa sombra te encuentres, tu experiencia cambia por completo. Tienes, a ver, primero la parte más importante, la umbra. Es el núcleo, ¿eh? El cono más oscuro y denso de la sombra, donde la fuente de luz, o sea, el sol, está bloqueada por completo. O sea, la zona VIP del eclipse. Si estás en la umbra, estás en primera fila para el espectáculo principal, el eclipse solar total. El día se convierte en noche. Exacto. Luego, rodeando esa zona VIP, tienes la penumbra, que viene del latín paeneumbra, casi sombra. Casi sombra, me gusta. Es una región mucho más grande y difusa, donde la fuente de luz solo está parcialmente bloqueada. Y esa es la experiencia que tenemos en la mayoría de las veces, ¿no? Ver cómo la luna le da un mordisco al sol, pero sin llegar a ocultarlo del todo. Un casi pero no. Precisamente. Y queda una tercera parte, que es menos intuitiva, la antumbra. Antumbra. Es la región que se extiende más allá de la punta del cono de la umbra. A veces la Luna está un poco más lejos de la Tierra en su órbita, que es elíptica. Claro. Y su disco parece un poco más pequeño que el del Sol. En ese caso, la umbra no llega a tocar la Tierra. Si estás justo en esa línea, en la antumbra, ves a la Luna pasar por delante del Sol, pero sin cubrirlo del todo. Dejando ese famoso anillo de fuego. Un eclipse anular. Ese es, claro. Así que no es solo un evento en el cielo, es una intersección entre la geografía celeste y nuestra propia geografía. Tienes que estar en el punto exacto de ese mapa invisible que dibuja la sombra en la Tierra, Y que no para de moverse. que además se mueve a una velocidad endiablada, a unos 1.700 kilómetros por hora. Una danza de precisión milimétrica. Y eso nos lleva a la gran pregunta que mucha gente se hace. Uf, la pregunta del millón. Si hay una luna nueva cada mes, que es cuando se podría dar un eclipse solar, y una luna llena cada mes, que es cuando podría haber uno lunar, Ajá. ¿por qué no tenemos este espectáculo todos los meses? Parecería lo lógico. Esa es la clave para entender por qué son eventos tan especiales. La razón es que las órbitas no están en el mismo plano. La autopista por la que viaja la Luna alrededor de la Tierra está, digamos, un poquito inclinada. ¿Un poquito cuánto es un poquito en el espacio? Pues son unos 5 grados con respecto a la autopista por la que viaja la Tierra alrededor del Sol, que llamamos la eclíptica. Solo 5 grados. Parece poquísimo. Es increíble que una desviación tan sutil sea la diferencia entre un día normal y uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Es que en distancias astronómicas esos 5 grados son un mundo. Hacen que la mayoría de las veces, durante la luna nueva, la sombra de la luna pase por encima o por debajo de la Tierra. Pasa de largo, pasa de largo. Y lo mismo durante la luna llena. La luna pasa por encima o por debajo de la sombra terrestre. No hay alineación. Entonces, ¿cuándo se alinean los planetas? Literalmente. Solo puede ocurrir en 2 momentos del año. Hay 2 puntos en la órbita de la Luna donde su plano se cruza con el de la Tierra. Son los nodos. Vale, Los eclipses solo pueden ocurrir cuando la Luna está cerca de uno de esos nodos y además esa línea de nodos apunta directamente al Sol. Esto ocurre 2 veces al año, en periodos que duran aproximadamente un par de meses cada uno. las temporadas de eclipses. Exacto, las únicas ventanas de oportunidad. Y dentro de esas ventanas hay patrones. Me imagino que las civilizaciones antiguas debieron obsesionarse con predecirlos. Desde luego, y descubrieron patrones como el famoso ciclo de Saros. Se dieron cuenta de que eclipses con geometrías muy similares se repiten cada 6.585,3 días. Un momento, para. Has dicho 3 días. ¿Ese decimal, ese piquito?
Es importante. Es la clave de todo. Es crucial. ¿En serio? Sí, sí. Piensa que ese 0,3, que equivale a unas 8 horas, es justo un tercio de un día. Ah, vale. Claro. Un tercio de rotación de la Tierra. Exacto. Significa que cuando el siguiente eclipse de la misma serie de Saros ocurre, la Tierra ha girado un tercio de vuelta más sobre su eje. Ah, y ese tercio de día extra fue lo que despistó a los astrónomos antiguos durante siglos. Me imagino que intentaban predecir un eclipse y de repente aparecía al otro lado del mundo. Justo. A 120 grados de longitud oeste. Es un reloj cósmico, pero uno que se va desplazando por el mapa. Entender ese desplazamiento debió ser un salto intelectual gigantesco. Brutal. Vale, tenemos la mecánica y el calendario. Ahora, comparemos a los dos grandes protagonistas desde la Tierra, el solar y el lunar. El solar es, sin duda, el más dramático, el que te cambia la vida si lo ves. Es un evento de una intensidad abrumadora. La totalidad es efímera, como mucho 7 minutos y 31 segundos en condiciones perfectas. 7 minutos, nada. Y la franja desde donde se ve es muy estrecha, de apenas 250 kilómetros de ancho. Si no estás ahí, te lo pierdes. Conozco a gente así, los cazadores de eclipses, que planifican sus vacaciones con años de antelación, no para ir a la playa, sino para estar 2 minutos en una franja de tierra remota en Mongolia o en medio del Pacífico. Es una pasión, sí. Roza lo obsesivo, pero después de oír esto lo entiendo un poco más. En cambio, el eclipse lunar es mucho más generoso. Ocurre cuando la luna pasa por la sombra de la Tierra. Claro, nuestra sombra es mucho más grande. Enorme en comparación con la luna. Por eso el evento es visible desde casi todo el hemisferio nocturno. No hay que viajar a ningún sitio exótico. Si es de noche y el cielo está despejado, tienes butaca de primera fila. ¿Y dura mucho más? ¿No tienes esa sensación de o lo veo ahora o me lo pierdo? Para nada. El proceso completo dura varias horas y la fase de totalidad, cuando la luna está completamente dentro de la umbra terrestre, puede superar la hora. Da tiempo a observarlo, a fotografiarlo, a disfrutarlo con calma. Y durante esa totalidad lunar pasa algo mágico. La luna no desaparece, sino que se tiñe de un color rojo cobrizo, la famosa luna de sangre. ¿De dónde sale ese color tan fantasmal? Aquí ocurre algo que es pura poesía cósmica. Si estuviéramos en la superficie de la luna, durante un eclipse lunar total, lo que veríamos sería un eclipse solar total, causado por la Tierra. Ostras, claro, Tierra. ¡Qué imagen! Ese anillo es la luz de todos los amaneceres y atardeceres de la Tierra ocurriendo al mismo tiempo, proyectada hacia la Luna. ¡Qué fuerte! La atmósfera de nuestro planeta actúa como una lente, curvando la luz del Sol hacia la sombra. En ese viaje, la atmósfera dispersa la luz azul, la de longitud de onda corta. Como en nuestros atardeceres. Exacto, pero deja pasar la luz roja y naranja. Es esa luz rojiza, filtrada por todos los atardeceres del mundo, la que ilumina débilmente la luna y le da ese color tan espectacular. ¡Qué imagen tan increíble! El color de un eclipse lunar es el reflejo de todos los atardeceres de nuestro propio planeta. No me extraña que las culturas antiguas, sin tener esta explicación, vieran en esa luna de sangre un presagio terrible. Normal. Supongo que el miedo era la reacción más común, ¿no? El miedo y el asombro eran interrupciones drásticas del orden natural. El sol, fuente de vida, desapareciendo en pleno día, o la luna sangrando en la noche. Eran mensajes directos de los dioses, y normalmente no eran buenas noticias. Y tenemos registros antiquísimos que lo confirman. El artículo menciona una tablilla de arcilla siria del 1223 a.C., Increíble. que describe cómo el sol se avergonzó durante un eclipse, e incluso se especula que unas grabaciones en una piedra en Irlanda podrían registrar un eclipse del año 3340 a.C. Y lo más alucinante es que esos registros no son solo curiosidades históricas. Los astrónomos modernos los usan. Los registros chinos, por ejemplo, que son increíblemente detallados y se remontan a más de 3000 años, han sido cruciales. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que una anotación en una tablilla china de hace 3000 años nos ayuda a saber si la Tierra hoy gira una fracción de segundo más lento? Eso es. Es como usar un evento celestial para ponerle un cronómetro a nuestro propio planeta. Es alucinante. Exacto. Al comparar dónde vieron ellos el eclipse con dónde nuestros modelos actuales dicen que debería haber sido visible, podemos medir cambios acumulados en la velocidad de rotación de la Tierra. Claro. Las mareas la van frenando muy lentamente, y los eclipses antiguos son el registro fósil de ese frenado.
Eso es increíble. Aunque, por supuesto, antes de llegar a eso, la mitología dio sus propias explicaciones, a menudo bastante terroríficas. El tema recurrente, en casi todas las culturas, es el de un ataque, un devoramiento. En la mitología nórdica, dos lobos celestiales, Skoll y Hati, persiguen al Sol y a la Luna. Ajá. Un eclipse es la prueba de que, por un momento, uno de ellos ha conseguido atrapar a su presa. Y en otras culturas, como en la hindú, tenía un impacto directo en la vida de la gente. Sí, se consideraban presagios de la ira divina. Durante un eclipse, la gente canta himnos para protegerse de los malos espíritus, evitan comer por si la comida se contamina y después se bañan en ríos sagrados como el Ganges para purificarse. ¿Y esa tradición sigue viva hoy? Sigue vivísima. Esa tensión entre la explicación científica y el asombro casi místico sigue muy presente. El artículo cita al autor Jim Weingarten, un ateo declarado, que dice algo como: «No puedo explicar por qué la Luna tiene exactamente el tamaño correcto y se posiciona tan precisamente para que los eclipses solares totales sean perfectos. Me inquieta». Totalmente. Esa sensación de una coincidencia demasiado perfecta es algo que muchos sienten. Es que es una manifestación directa de la armonía matemática del universo, y es normal que nos sobrecoja. ¿Vale? En la Tierra tenemos esta coincidencia perfecta, pero este fenómeno de las sombras no es exclusivo nuestro. ¿Cómo es el espectáculo en otros mundos? ¿Tienen la misma suerte que nosotros? La verdad es que cada planeta ofrece una versión distinta del fenómeno. Si miramos a Júpiter, nos encontramos con un auténtico festival de eclipses. ¿Un festival? Sí. Con sus 4 lunas gigantes y una inclinación orbital mínima, los eclipses y tránsitos son casi diarios. Es habitual ver las sombras redondas y negras de Io o Europa deslizándose a toda velocidad sobre las nubes del planeta. Y una de esas pequeñas sombras en Júpiter fue la clave para uno de los descubrimientos más importantes de la física. Sin duda. En la década de 1670, el astrónomo Ole Romer se dio cuenta de que los eclipses de la luna Io se retrasaban cuando la Tierra estaba más lejos de Júpiter. Se retrasaban. Dedujo, genialmente, que ese retraso era simplemente el tiempo extra que tardaba la luz en cruzar esa distancia adicional. A partir de ahí, hizo la primera estimación cuantitativa de la velocidad de la luz. Un descubrimiento monumental, nacido de observar una pequeña sombra a cientos de millones de kilómetros. ¿Y en Marte? Allí la cosa es diferente, ¿no? En Marte tienen eclipses fantasmales. Sus lunas, Phobos y Deimos, son básicamente asteroides capturados, demasiado pequeños para tapar el Sol. Ah, claro. Lo que se ve desde la superficie marciana son tránsitos, sombras rápidas y angulares que cruzan el disco solar. No hay noche en pleno día, pero los rovers nos han enviado imágenes espectaculares. Entonces, Júpiter es un festival, Marte tiene mini eclipses. ¿Y en los confines del sistema solar? Allí tuvimos un caso único con Plutón y su luna Caronte. Caronte es enorme en proporción a Plutón. Ya. Y dio la casualidad de que entre 1985 y 1990 sus órbitas se alinearon de tal forma que se eclipsaban mutuamente cada día. Cada día. Qué pasada. Ese baile de ocultación mutua fue una mina de oro para los astrónomos, que pudieron medir sus tamaños y masas con una precisión sin precedentes. Y por supuesto, Mercurio y Venus, al no tener lunas, se pierden la fiesta. Aunque desde aquí podemos verlos a ellos protagonizar un tipo de eclipse muy raro, un tránsito por delante del Sol. Eso es. Pero el concepto va incluso más allá, hasta las estrellas lejanas. Efectivamente. El concepto de eclipse se expande a sistemas estelares binarios. Si tenemos dos estrellas orbitando entre sí y su plano orbital está alineado con nuestra línea de visión, veremos cómo se tapan la una a la otra periódicamente. Exacto, son las binarias eclipsantes. Y lo que detectamos desde la Tierra es una bajada de luz, un parpadeo rítmico. Claro. Cuando la estrella más débil pasa por delante de la más brillante, el brillo total del sistema disminuye. La primera que se entendió así fue Algol, en la constelación de Perseo. Ya en 1783, John Goodricke propuso que esa variación de brillo se debía a que un cuerpo más oscuro estaba pasando por delante. Estaba describiendo un eclipse estelar, básicamente. Básicamente. Así que, resumando este viaje, hemos partido de una coincidencia matemática que roza lo milagroso, hemos diseccionado la anatomía de una sombra, hemos entendido la delicada danza orbital que hace de los eclipses un evento tan raro,
Hemos visto cómo han servido de cronómetro para nuestro planeta, de fuente de mitos y a la vez de llave para desvelar secretos como la velocidad de la luz. Nos muestra cómo un mismo fenómeno puede ser, a la vez, un espectáculo sobrecogedor, un presagio aterrador y una de las herramientas más poderosas que tenemos para descifrar el universo. Para terminar, ¿con qué idea nos dejas para seguir dándole vueltas? Pues, a ver, el artículo menciona cómo los registros antiguos de eclipses nos han ayudado a medir los cambios en la rotación de la Tierra. Eso significa que cada eclipse no es solo un espectáculo momentáneo, sino un dato más en la larga y lenta biografía de nuestro planeta. Un dato en el gran libro de la Tierra. Exacto. Las sombras del pasado nos han enseñado sobre el tiempo de nuestro propio mundo. Esto me lleva a una pregunta. Si eso es lo que hemos aprendido de los eclipses aquí, ¿qué secretos sobre la naturaleza del espacio y de la luz podrían estar ocultos en los sutiles parpadeos de las binarias eclipsantes que ocurren en otros sistemas estelares? Uf, ¿Qué historias están escribiendo esas sombras lejanas, esperando a que desarrollemos la tecnología y la imaginación para poder leerlas?